Pablo se dirigió a un tema de las controversias en la carta que le habían mandado a él, los Corintios. En los capítulos 8 al 10 vamos a analizar unas preguntas que la iglesia colocó a Pablo, y Pablo responde, y esa respuesta es sobre los sacrificios de los ídolos. Esto era un problema muy serio para ellos, especialmente porque en la iglesia de Corinto habían judíos y gentiles, y los creyentes judíos anhelaban fervientemente evitar cualquier comunión o cualquier contacto con la idolatría pagana. Recuerden, muy importante, que la iglesia de Corinto componían entre los judíos y los gentiles, y los judíos eran muy celosos, excesivamente celosos para permanecer o evitar cualquier contacto, cualquier cosa con la idolatría pagana. La situación era así. La mayoría de la carne de Corintios que se vendía la mayoría parte de la carne de Corintio era llevada al templo. Casi el 85% de la carne de Corintio tenía destinación al templo. No más un 10 o un 15% era destinada al mercado, pero casi el 85% se llevaba al sacrificio de la carne en los templos. Los sacerdotes cogían la carne, una parte para el sacrificio de los dioses falsos, otra parte para el consumo de ellos, y la tercera parte la ponían ¿para qué? Para la venta. Y cuando la vendían, el precio de la carne era muy cómodo, muy bajito, y era muy cómodo para la gente. Y ya sabían que si un amigo de ellos los invitaba a comer, muy obvio o probablemente era que esa carne había sido sacrificada a ídolos falsos. Era muy normal. ¿Por qué? Porque la carne se compraba a un precio cómodo. Y entonces mucha gente compraba la carne en el templo que había sido sacrificada a ídolos. Y muchos no le veían nada, otros sí le veían nada a comer esa carne. Entonces llegó la pregunta a Pablo diciendo: mire lo que está pasando. ¿Debe un cristiano participar de tal comida? ¿Contaminaría al cristiano comer carne sacrificada a ídolos? En el capítulo 8 vamos a mirar 3 principios importantes, pero aquí en el capítulo 8 vamos a ver el ejemplo que Jesucristo hizo. El amor debe controlar lo que nosotros tenemos para no hacer tropezar al hermano menor o al débil en la fe. Pero en los capítulos 8 al 11 vamos a ver 4 advertencias que nos va a ayudarnos a discernir lo bueno y lo malo en las áreas de la controversia. ¿Es bueno comer? No es bueno. ¿Es bueno tomar o no es bueno? Esas cosas de la controversia, en los capítulos 8 al 10 vamos a tener 4 advertencias. La primera es en el capítulo 8. ¿Cuál es la primera? El conocimiento debe estar equilibrado con amor. Eso nos va a enseñar el capítulo 8 de 1 Corintios. El capítulo 9 nos va a decir: la autoridad debe estar equilibrada con la disciplina. El 10, versículo del 1 al 22, nos va a enseñar la experiencia debe equilibrarse con la precaución. Tengo la experiencia, pero tengo que equilibrarlo con la precaución. Eso nos va a enseñar en este capítulo. Pero también el capítulo 10 del versículo 23 al 30 nos va a enseñar: la libertad debe estar equilibrada con la responsabilidad. ¿Cómo podemos ver que Pablo se dirigió primeramente en el capítulo 8 vamos a mirar cómo primeramente Pablo se dirigió
a los espirituales maduros. Recuerden que ya hemos visto que hay en la iglesia espirituales maduros y espirituales bebés, ¿sí? Aquí en la carta, en el capítulo 8, va a ser dirigido a los espirituales fuertes y los débiles, para que tenga pendiente. Igual aquí en el capítulo 8 vamos a tener 3 importantes temas. Conocimiento. El conocimiento espiritual debe equilibrarse con la autoridad o el amor de nosotros. Pero aquí le está hablando a los fuertes en la fe. Hombres fuertes, los que son metidos en el Evangelio, téngale paciencia a quienes, a los débiles. Es fácil. Pablo quería que los hombres fuertes tuvieran paciencia al débil. Y ese es el título del estudio de esta mañana. El fuerte debe cuidar al débil. Y si ustedes miran la imagen, está un niño mayor y el hermanito menor. El hermanito mayor está tratando de cuidar al menor. Nosotros como hermanos en la fe, si somos esos hermanos fuertes, tengo que estar pendiente de mi hermano débil. Y eso es lo que nos va a enseñar el pasaje de esta mañana, que es en 1 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 13. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, Fredicito. Lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que a un ídolo nada es en el mundo, y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque haya alguno que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y a un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Gracias, Fresito. Nos dice aquí, en el versículo 1 al 13, el conocimiento debe estar equilibrado con amor. Recordemos que las dos fuentes de carne en Corintio eran el mercado común, que los precios eran muy elevados, y la parte del templo, las ventas en el templo, donde el precio era muy cómodo. Los miembros fuertes de la iglesia de Corintios se dan cuenta de que los ídolos no tenían la autoridad para contaminar cualquier alimento, que los ídolos no eran nada, porque nos dice ahí en el versículo 4, sabemos que los ídolos nada es en el mundo y que hay un solo Dios. Ellos lo tenían muy bien, lo tenían bien expuesto. Así que para ahorrar dinero, compraban de pronto carne más barata en el templo y comían. Aún los creyentes fuertes comían y compraban esa carne.
Todo esto ofendía a los creyentes débiles, a los judíos que practicaban una religión antes. Recuerden que no es religión, sino una relación con Dios. Pero ellos practicaban esa religión y no querían saber nada de la idolatría. Y muchos de ellos habían tenido división en la iglesia, porque decían, mire, esa persona está comiendo carne sacrificada a ídolos. Entonces van y le comentan eso a Pablo en la carta que le mandaron, y Pablo le habla a ellos y le da unos consejos. Y en el capítulo 8 le dio los consejos, 3 importantes: el conocimiento, el amor y la conciencia. Pero aquí Pablo, en el versículo 1 al 3, Pablo mostró el principio y el conocimiento. Sabemos que todos nosotros tenemos el conocimiento, dice Pablo a comienzo del capítulo. En lugar de hablar acerca de la comida, Pablo primeramente habla del principio del conocimiento y del amor. La actitud cristiana es el fundamento del amor. Y eso es lo que nosotros tenemos. Nuestra actitud como hijos de Dios es el fundamento, el amor. El conocimiento y la meta de la vida cristiana no está en el conocimiento, sino en el amor. Cristo es la muestra más grande. Los corintios eran ricos en conocimiento, tenían dones espirituales. Eso lo vimos en el capítulo 1, versículo 5. Sabían que los ídolos no eran nada. Sí, no eran nada. ¿Por qué? Porque dice, en este mundo no son nada. Solo hay un Dios, y un Dios verdadero. Ellos sabían muy bien, sino ellos sabían quién era el Dios verdadero. Pablo, la presencia de ídolos en un templo no quiere decir que exista el Dios. El templo, la imagen está ahí, pero no quiere decir que el ídolo o el Dios falso existe. No, está ahí y existe para los que están creyendo en él, pero no es nada el Dios. El Dios falso no es nada, esa imagen no es nada. Pero más adelante Pablo va a decir sobre la idolatría y va a enseñar básicamente que la adoración a imágenes es ¿de qué? Para demonios. Fácil. Sí, pero muchos no han comprendido eso. Una estatua no tiene el poder. Y acá ellos lo sabían muy bien, solo un Dios verdadero. Los dioses del mundo nada son. Eso lo tenía muy bien, tenía la lógica muy establecida y el conocimiento. Un ídolo existente que está en un templo no quiere decir que está o que existe realmente. El conocimiento es poder y debe ser utilizado en amor. Pero el amor siempre debe estar controlado por el conocimiento. Los creyentes fuertes de la iglesia de Corintios tenían el conocimiento, pero no estaban utilizando el amor. ¿Por qué? En vez de edificar a su hermano débil, los creyentes fuertes se creían muy sabios. Y es que no cometo esto porque es malo. Pero si tiene el conocimiento, ¿por qué no lo enseña? Acá Pablo está diciendo, usted tiene el conocimiento, pero también tiene el conocimiento que hay personas débiles en la fe. Entonces, si usted tiene el conocimiento que si hace esta cosa, puede poner tropiezo a su hermano débil, ¿por qué lo hace? El amor hacia mi hermano me va a hacerme que yo me abstenga y no haga esa actividad. Yo sé, pero por amor a mi hermano me va a abstener porque mi hermano ¿qué es? Débil en la fe. Pero muchos no tienen ese amor. Yo no lo hago porque yo quiero y así. No. ¿Por qué usted no lo hace? Entonces, como el débil lo está viendo, y si yo lo hago, voy a hacer tropiezo para mi hermano débil en la fe. Entonces, ¿qué yo hago? Me abstengo a hacerlo. Y si me abstengo, no porque esté alcahueteando a mi hermano, no. Por amor a él no voy a hacerlo para que mi hermano no caiga en pecado o haga las cosas
en conciencia y peque. Yo ya tengo mi conciencia porque tengo que no hacerlo o tengo que hacerlo, pero mi hermano no. Entonces, ¿yo qué hago? Me abstengo. Después busco inmediatamente el momento para enseñarle a él en amor por qué no lo voy a hacerlo. Pero muchos no hacen, se envanecen, sacan el orgullo, tengo el conocimiento y ya, y eso está malo. Pero ¿por qué no tiene amor y se abstiene y saca un tiempo para qué? Edificar a su hermano débil en la fe. Pero muchos no quieren hacer eso. Porque edificar, ¿qué quiere decir? Sacar tiempo. Edificar lentamente. Pero muchos no quieren sacar tiempo. Y aquí la diferencia entre destruir y edificar, uno la ve. Y muchos, yo tengo el conocimiento, pero en vez de edificar, está destruyendo con su actitud. Yo no como esto, o lo hago así, pero su hermano en la fe no está viendo, o lo está viendo a usted, y él está haciendo ¿qué? Lo que usted está haciendo sin el conocimiento, y está pecando. Y usted no está edificando a su hermano, lo está ¿qué? Destruyendo. Pero el amor tiene que edificar. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos? ¿Ustedes qué? ¿Lo corrigen? ¿Cierto? ¿Y por qué lo corrigen? Por amor. No los maltratan. Corregir es mostrarle en qué falló. No te conviene esto, y mire hiciste esto, mire las consecuencias, obvio, ¿cierto? Pero en amor se corrige. El papá que no corrige a su hijo, ¿qué? No lo ama. Es fácil, lo dice la palabra. Entonces aquí, si yo no amo a mi hermano, ¿qué hago? Yo hago y de malas. Si él comprendió, listo. Yo lo hago porque tengo el conocimiento. Y él si lo hace, pues que se estrelle. No. Si yo amo a mi hermano, ¿qué? Abstengo. Porque sé que mi hermano está débil en la fe y yo puedo ser un obstáculo o un tropiezo a mi hermano porque no tiene el conocimiento. Entonces, porque no tiene el conocimiento, no como o no bebo, porque puedo hacer que mi hermano caiga o que yo sea un tropiezo para él. Ya es fácil, ¿cierto? Pero muchos no sacan eso. No, el que él mire, él tiene que tener discernimiento. Pero si es maduro espiritualmente, ¿por qué no saca el tiempo y le enseña? Saca un tiempo y lo edifica. Pero muchos no. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Los creyentes débiles son los que más critican, los que más juzgan a las personas. Pero mire, hizo esto. Sí. Si usted tiene esa persona o una persona así débil en la fe, usted tiene que en amor edificarlo y mostrarle el por qué. Yo, gracias a Dios, tengo un amigo que todo lo pregunta. Sí. Y yo en el amor le digo, ¿cuántas veces? Pero lo mismo, sí, es un bebecito espiritual. En amor lo estoy edificando, pero yo ya le dije, hermano, ya mire si estrella. Muchos dicen eso, pero si yo lo estoy tratando de edificar, no hago las cosas para que él no tropiece, porque yo sé que puedo lo que tome o lo que beba. Tengo un amigo o alguien al lado mío que es un bebé espiritual, un infantil espiritualmente, que con mi comportamiento puedo hacer el tropiezo. Pero es que usted entró a tal parte, usted aceptó esta invitación, usted aceptó esa invitación y comió. Si yo tengo personas que estoy enseñando el evangelio, ¿sí? A veces mejor uno abstenerse a esas invitaciones, compartir, pero a veces no vemos. ¿Por qué? ¿Qué? Me satisface. Pero el 13 del 7 al 13 nos habló sobre la conciencia. ¿La conciencia del qué? Del mal débil. Porque él tiene la conciencia, dice, pero mira,
que la conciencia del que está débil no tenga tropiezo. Sí, tenga cuidado, porque el bebé espiritual, su conciencia puede ¿qué? Contaminarse muy rápidamente. Por lo mismo, usted tenga discernimiento para abstenerse, porque usted puede ser tropiezo para esa persona, bebecito espiritual. ¿Usted dónde está? ¿De los fuertes espirituales o de los débiles espirituales? Si está en los fuertes, tiene el amor para abstenerse de invitaciones que a usted ni a mí espiritualmente no va a edificarnos, y al contrario vamos a hacer obstáculo o vamos a poner zancadilla o tropiezo al hermano que está creciendo espiritualmente. O usted está espiritualmente un bebecito y usted no comprende muchas cosas, vaya al hermano espiritual para que Dios sea guiándolo. Pero muchos no comprendemos. ¿Será que esta invitación que tiene controversia de que como, no como, de que hago, no hago, lo puedo hacer? Muy fácil. Es muy fácil. Si esta actividad o esa invitación que ustedes le están haciendo lo está edificando espiritualmente, hágale. Si usted con esta invitación espiritualmente va a ser edificación para otras personas, hágale. Pero si esa invitación no va a ser para dar buen testimonio para Cristo, sino para que las personas hablen del nombre de Cristo, mire, ese cristiano, pero si lo ve, mire cómo se comporta, mire que si es para eso, absténgase. Pero yo sé que no es pecado. Sí, pero absténgase, porque usted asistiendo a ese lugar, oyendo a ese lugar, el nombre de Cristo es calumniado, es pisoteado por su mal testimonio. Entonces, usted se abstiene, no porque sea alcahueta de la persona, no, me abstengo porque no quiero ser tropiezo para usted, pero saco el tiempo, ¿para qué? Construirlo después. Ya sé que él no entiende esto, ven te explico, ven, vamos a tomar un cafecito y te explico por qué no hago eso o por qué lo hago, y empiezo a edificar espiritualmente. Muchos no sacan tiempo, no lo hago. ¿Y por qué? Porque no. Y a veces dicen, no, porque es pecado. Pero ¿por qué no saca tiempo? Edifique. Igual, acá Pablo, yo puedo decir, el versículo de este año lo resume todo. Cuando ustedes y yo tengamos una invitación que hay controversia, muy fácil. Lo que como, lo que bebo o lo que estoy haciendo está glorificando a Dios. Ya, si lo está haciendo bien, todo me es lícito, más que no todo conviene. Lo que voy a hacer me va a edificar a mí espiritualmente y a las personas que están al lado mío. Si no, me abstengo y qué pena, no puedo asistir a esta invitación. Pero a veces la vergüenza, ¿cómo le voy a decirle que no? Van a decirme que es religioso. No. Mire, a mí me invitan muchas cosas, de muchas actividades me invitan, pero yo filtro. Qué pena, eso no me edifica a mí espiritualmente, ni voy a ser un instrumento a Dios para edificar a otra persona. Eso es ser maduro. Que lo inviten a uno y que un bebecito, pero mire, hizo esto o aquello. Estoy poniendo tropiezo a mi hermano. ¿Usted cómo está? ¿Está de los bebés, un bebecito espiritual que no comprende y no tiene la conciencia bien para hacer las cosas? ¿O es aquella persona que es espiritual pero no saca tiempo para decir, ojo, con lo que vas a hacer no es pecado, pero es un instrumento para que usted peque? ¿Cómo así? Es muy fácil. Bailar. Es que bailar es pecado. No. En la Biblia dice que bailar no es pecado. Pero bailar, ¿qué es? Puede ser un instrumento para que usted y yo caigamos en pecado. Pare de contar. Comenzando con la música. La música ministra.
sentimientos y deseos. Y ya cuando usted baila, toca a una persona que de pronto no es una mujer, ay, mire esa espaldita mi esposa, y empieza ¿a qué? A pecar. El baile, ¿fue qué? ¿Fue un qué? Un instrumento para que usted peque, para que peque en pensamiento y empiece a desear. Entonces, como yo sé que hay personas alrededor mío, infantiles, bebecitos o personas que me están viendo, me abstengo. Y qué pena, no bailo. Ya, pero es que eso es pecado. No es pecado, pero es un instrumento que puede hacerme a mí que yo caiga en pecado o hacer caer a otro. ¿Sí o no? Una mujer así, y yo voy a bailar con Pepito y vestida con unas transparencias y el otro contento. Usted, mujer de Dios, está haciendo que el otro caiga en pecado. ¿Sí o no? Ay, sí, mire, está espalda y cayó a pecado. Pero a veces no vemos eso. Si usted es una persona fuerte, se abstiene para ser un instrumento para que mi hermano débil en la fe tropiece. Ahora, si mi hermano débil en la fe me miró mal en la iglesia y yo veo que es un bebé espiritual, ¿qué tengo que hacer? Tener resentimiento y decir, mire, este me miró mal, Bético me miró mal y no me saludó. Uy, espera, ¿y qué esto? No, sí sé, hola, ¿cómo está? Porque sé la condición y sé que soy espiritual. Ahora mi pregunta, ¿son infantiles o son espirituales? Si es infantil, usted va a tener ese resentimiento. Betón, no me miró bien. Espere, ¿verdad? Si usted tiene ese resentimiento y algo ahí, falta de perdón. Si usted, es que me contestó así, falta de perdón. Entonces, cuando usted va a la intimidad, ¿cómo hace? Padre, perdóname porque te he fallado, pero no está perdonando al hermano infantil, a usted, porque tiene resentimiento, porque lo trató mal, con justa o no justa causa. Pero usted, como es espiritual, tiene que paciencia y está edificando al débil. Acá están tratando sobre el alimento, pero es en cualquier actividad. Por eso, si me miran mal, si me tratan mal, si como o no como, lo que estoy haciendo, todo lo tengo que hacerlo ¿para qué? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Usted dónde está? Si es de los fuertes, ¿está ayudando al débil? Y si usted es débil, ¿está recibiendo la ayuda del fuerte? ¿Está teniendo humildad para decirle, sí, yo soy débil, necesito que me ayude y que me muestre y que me ayude a ese edificado? Si me pasé 2 minutos. Pero ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Por favor, ¿fuertes o débiles? Si son débiles, muy fácil, pida a Dios, por favor, pon una persona fuerte y ayúdeme a tener esa madurez espiritual, ayúdame a crecer. Si soy fuerte, Señor, ayúdame en amor a edificar el débil. Pero el fuerte tiene que mirar una condición. Si a usted le hacen algo y usted tiene resentimiento contra esa persona, no es fuerte, es débil. Y tiene que pedirle perdón a Dios y que Dios restaure ese resentimiento. Pero mucho hoy en día, yo estoy bien con usted, pero cuando lo ven a uno siente y no, yo no paso por ahí porque no quiero saludarlo y estoy bien. No está bien. Humíllese a Él, humíllese a Dios, por favor, Señor. Mire que cuando esa persona siento como esto y no soy el mismo, por favor, ayúdame. Salvador, usted, sí yo lo hago. Créame que esta carne a veces brinca y a veces uno se tiene que humillar ante Él, y en ayuno, en oración. Ustedes y yo tenemos que mirar dónde estamos. Oración, ¿somos fuertes o somos débiles? Ya, para de contar. Si usted es fuerte, que sea un instrumento de Dios. Si usted es débil, déjese guiar, crecer, ayudar.
para que usted tenga esa madurez espiritual que Dios quiere. Pero todo la tenemos en el poder del Espíritu Santo. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Gracias por